buenas tardes, señoras y señores, siendo las 3:01 de la tarde, el día martes 16 de enero del 2024, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, presidida por quien habla, José Antonio Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Walter Ricardo Cotrina Miñano y Gustavo Álvarez Trujillo, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 23-2021-5, seguida contra el procesado Marco Antonio Gutiérrez Quintana por la presunta comisión en calidad de cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. En esta oportunidad cedo la dirección de debate al señor magistrado, doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Le agradezco, señor presidente, una vez más mi saludo cordial a los colegas del colegiado y a las partes procesales, además de todas las personas que nos acompañan en este portal. Y para que conste en el acta correspondiente y audio y video, solicitamos a las partes su respectiva acreditación. Iniciamos por la señora fiscal. Muchas gracias, señor director de debate. Galinca Mesa Salas, fiscal Suprema Junta Provisional de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con los demás datos consignados en anteriores sesiones. Y como interconsulta se presenta el doctor Zorrilla. Muchas gracias, señor director de debate. Doctor Zorrilla. Buenas tardes, señores jueces supremos. Buenas tardes, señores abogados y a todos los presentes. Tica Estén Zorrilla Aliaga, en calidad de interconsulta, fiscal la Junta Superior. Muchas gracias, doctor. Bien, invitamos a la señora representante del Estado, por civil. Buenas tardes, señores magistrados supremos. Buenas tardes, señorita fiscal suprema. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en anteriores sesiones. Gracias, señor magistrado. La defensa técnica, por favor. Muy buenas tardes, señores magistrados, colegas. Mi nombre es Andy Carrión, abogado de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, con datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. El procesado. Buenas tardes al honorable colegiado y todos los presentes, Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Por favor, no lo escuché muy bien. Debe constar así en el audio. Buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Muy bien. ¿Algún informe por parte del especialista de causa? Señoras y señores, buenas tardes. Señor director de debates, para informar a usted que no hay despacho pendiente para dar cuenta. Le agradezco. El estado de este juicio oral es el de la presentación de los alegatos de clausura. Habíamos tenido un, si se quiere, acuerdo en el sentido que hoy iniciaba el Ministerio Público y la siguiente sesión o en la siguiente sesión harán sus alegatos tanto la representante del Estado como la defensa como la defensa técnica del procesado. Anunciamos esta próxima sesión para que las partes estén preparadas en lo que les corresponde. Señora fiscal, tiene usted uso de la palabra. ¿Nos menciona cuánto tiempo piensa usted usar el día de hoy? Aproximadamente unas 3 horas de debate. 3 horas. Probablemente en algún momento, si noto que hay una redundancia que no beneficia, señora fiscal, a su tesis fiscal, le haremos notar para ver cómo es que usted reduce los tiempos, porque en la anterior sesión usted había mencionado que usaría alrededor de 1 hora y media, y ahora noto que, digamos, hay un cambio sustancial en ese tiempo, y en todo tiene que haber una razonabilidad, diremos. Entonces, a ver, le invito a que esquematice adecuadamente su alegato y concentre, digamos, su mensaje en lo más importante, porque eso es lo que se entiende es mejor para las partes procesales y para el propio juzgado. Gracias.
Puede usted iniciar su exposición. Gracias, señor director de debates. Atendiendo a las instrucciones impartidas, vamos a reducir el tiempo y tratar de sistematizar más el contenido del alegato de clausura. Muchas gracias, señor director de debates. Bien, señores jueces de esta sala penal especial, en virtud de la actuación probatoria realizada en este juicio oral, el Ministerio Público ha demostrado la responsabilidad penal del acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana en calidad de cómplice primario del delito de patrocinio ilegal previsto y sancionado en el artículo 385 del Código Penal, siendo el caso que el autor de la conducta ilícita es Guido César Águila Grados. En ese sentido, esta Fiscalía considera que ha aprobado la comisión del objeto del proceso, es decir, el hecho punible postulado en la acusación fiscal. Se imputa al magistrado Marco Antonio Gutiérrez Quintana que en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, haber contribuido delictivamente en la conducta desplegada por Guido César Águila Grados de manera esencial, quien en su condición de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, se aprovechó del cargo que ostentaba patrocinando intereses particulares del imputado Pedro Elmer Morales González, quien se encontraba comprendido en la investigación penal en carpeta fiscal 60-2016 en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo de la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla. En efecto, el ex consejero Águila Grados solicitó a la indicada fiscal en varias oportunidades que ayude a su amigo en el proceso penal. En estricto, le solicitó la reprogramación de una diligencia, la misma que fue efectivamente reprogramada. Se produjo la primera contribución delictiva el día 22 de marzo del 2018. En esta fecha llamó telefónicamente el señor Gutiérrez Quintana a María del Pilar Paredes Padilla, indicándole que una persona había preguntado por ella. Después la volvió a llamar indicándole que baje de su despacho, lo que hizo señalándole que era el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, quien quería conocerla, exhortándole que debía concurrir a las 5 de la tarde al auditorio de la Municipalidad de Huancayo, donde el indicado ex consejero iba a impartir una disertación. Posteriormente, la citada fiscal volvió a recibir una llamada telefónica de Marco Antonio Gutiérrez Quintana para asegurar su concurrencia. Ya en las instalaciones del referido auditorio, la presentó ante Guido César Águila Grados y se retiró. En ese momento se realizó una conversación entre Águila Grados y la fiscal adjunta Paredes Padilla, en el siguiente sentido. Doctora, quería pedirle un favor. Usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales, va a tener un comparendo con usted. Quiero que lo ayude. Ante el asombro de la fiscal, quien le indicó que podría tratarse de una confusión, replicó: usted es María del Pilar Paredes. Sí, doctora, usted lo tiene. Y luego agregó: Yauli, es un amigo, Pedro Morales, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. Empero, después de ese diálogo y de proporcionarle su número celular, pensó la fiscal que había escuchado mal o había entendido mal, porque nunca le habían pedido ningún favor en ese nivel, por lo que decidió esperar hasta que concluya esa disertación. Y en ese momento se acercó al señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana y le indicó: tú escucha nomás, retirándose. Después se acercó al señor Guido Águila Grados para indicarle que había escuchado mal, pero volvió a ratificar lo que antes le había señalado. La segunda contribución delictiva se produjo el día 22 de mayo del 2018. En esta fecha, el ex consejero Guido Águila Grados nuevamente se comunicó telefónicamente con el fiscal superior Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien a su vez llamó por teléfono a la fiscal adjunta Paredes Padilla para indicarle que conteste las llamadas de teléfono del consejero Águila Grados, precisándole además: yo sé por qué te lo digo. En efecto, la referida fiscal contestó la llamada a Guido César Águila Grados y se le indicó que llamaba para
indicarle que su amigo Pedro Elmer Morales González, comprendido en la investigación que ella conocía, carpeta fiscal 60-2016, había sido citado para declarar el día 8 de junio del 2018 a las 9:30 y le solicitaba a Guido Águila Grados que reprograme tal diligencia para que sea realizada el día 7 de junio del 2018, respondiendo la referida fiscal que debía de presentarlo por escrito. Solicitud que fue presentada en efecto el día 24 de mayo, reprogramándose la diligencia para la fecha que había sido solicitada por Águila Grados, el 7 de junio a las 8 de la mañana. La tercera contribución delictiva se produjo el día 5 de junio del 2018. Nuevamente volvió a llamar el investigado Marco Antonio Gutiérrez a la fiscal adjunta Paredes Padilla, señalándole que conteste las llamadas del consejero Guido César Águila Grados. Cuando contestó, este le indicó que su amigo iría a declarar. Ahora bien, la valoración de los actos de prueba realizados en este juzgamiento debe meritarse conforme al acuerdo plenario que ya todos conocen, el 2-2005 CJ 116 de fecha 30 de septiembre del 2005. Al respecto, las declaraciones de un testigo o agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testis unus, testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado siempre que y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes y conforme establece también este acuerdo plenario. A, ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado o imputado basados en el odio, resentimiento, enemistad u otro que puedan incidir en la realidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. Persistencia en la incriminación, con los matices que se señalan en el literal C del párrafo anterior, es decir, del párrafo que se ha dado lectura anteriormente del acuerdo plenario indicado. Del mismo, es decir, el cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada. Bien, entonces tenemos que en el presente caso consideramos que debe valorarse positivamente la sindicación realizada por la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla, quien señaló las siguientes proposiciones fácticas. En la sesión 3 de este plenario, realizado el 29 de noviembre del 2023, señaló expresamente aproximadamente a las 3:50 de la tarde, recibió una llamada telefónica del doctor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, lo cual le sorprendió porque él era el presidente de la Junta de Fiscales Superiores y ella una fiscal adjunta provincial, no produciéndose así nada más estos tipos de llamadas. Refirió también que contestó el teléfono y a qué le indicó si ella estaba en Huancayo o si ella estaba en la selva, respondiéndole que se encontraba en Huancayo, por lo que Gutiérrez Quintana le mencionó que había una persona que quería conversar con ella y Gutiérrez Quintana le iba a buscar para indicarle y cuándo iba a venir. Le iba a llamar otra vez y para que pueda verlo. Por ello, le devuelve la llamada y le dijo que ya estaba cerca, por lo que bajó al primer piso y Gutiérrez Quintana concurrió en la camioneta de la fiscalía y le dijo que había una persona que quería hablar con ella, que se llama Guido Águila, y ella le respondió que de repente había un error porque no conocía a esa persona, no sabía realmente de quién se trataba y aquel le manifestó que sí, que quería conversar con ella. Señaló que Gutiérrez Quintana le indicó que la persona que preguntó por ella se iba a presentar en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo, por lo que debía ir a las 5 de la tarde
Después Gutiérrez Quintana le hizo una llamada indicándole que lo apoye, que tenía que ir. Por ello, llegó al lugar, ingresó y ellos estaban en la parte central de dicho local. Venía el doctor Gutiérrez Quintana con el doctor César Guido Águila Grados. El doctor Marco se lo presentó con la postura agachada y ahí, en el centro del auditorio, prácticamente, el doctor Guido le indicó el gusto de conocerla y le dijo que quería que le ayude en un proceso de su amigo que iba a tener un comparendo. Y ella le dijo que se ha equivocado porque nosotros en el nuevo modelo ya no decimos comparendo. Entonces ella le dijo que se ha equivocado, me parece, ante lo cual respondió Águila Grados: no, sí, usted está siguiendo un proceso de mi amigo Pedro Morales. Y le dijo: bueno, qué raro, porque yo tengo una audiencia en la sede ese día, el día que me indicó, y ahí le pidió su número telefónico y se lo di. Y luego pensó que ella había escuchado mal y se quedó en la presentación que estaba realizando el señor Águila Grados, esperó hasta el final y se acercó al doctor Gutiérrez Quintana. Y este, agachado, con la mano en el hombro, le dijo: tú escucha nada más. Se sentó donde el señor Águila Grados y le manifestó que no le había entendido lo que dijo, a lo que respondió Águila Grados: sí, sí. Le volvió a hablar de lo mismo y le dijo que me iba a enviar mensaje indicándole de qué se trataba. Y si yo le ayudaba, me dijo que las puertas estaban abiertas para lo que yo quisiera. Luego, ya de hablar con él, finalmente, es claro, salí totalmente decepcionada del lugar. Y bueno, pasaron los días y obviamente su persona no iba a ayudar a algo que estaba fuera de la ley. Señaló que Águila Grados le solicitó su número de teléfono, a lo que accedió brindándole el número 993248-710. Asimismo, refirió que después de 2 días Águila Grados le envió un mensaje por WhatsApp a su número telefónico, le envió la parte correspondiente a la formalización de la investigación preparatoria y le manifestó que estaba atento al pedido correspondiente a la carpeta fiscal 60-2016 contra Pedro Elmer Morales González y otros en Junín. Señaló que el día 22 de mayo del 2018 recibió una llamada telefónica a su celular, al indicado anteriormente, de parte del señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana, aproximadamente a la hora de almuerzo, siendo el caso que le refirió: Pilar, ¿por qué no contestas el teléfono? Te está llamando el doctor Guido. Era el doctor Marco quien le llamaba. De esta llamada, te está llamando, le insiste el doctor Guido, debes de contestar el teléfono. Entonces le dijo: yo no he recibido ninguna llamada, doctor, voy a verificar. Cortando el teléfono, verifiqué y no había alguna llamada, y él le devuelve la llamada y le indica: doctor, yo no tengo ninguna llamada del doctor Guido. Y él le dice allí, contestándole: yo sé por qué te lo digo. Entonces recibe la llamada de Guido César Águila Grados, quien le dice: doctora, ha reprogramado la fecha de la declaración, ante lo cual responde que sí, pues tenía que impulsar las carpetas fiscales. En esa segunda fecha, Águila Grados le indica que por favor reprograme esa fecha de la declaración de Pedro Morales un día antes, y le dijo: bueno, doctor, yo tengo que ver mi agenda y además tiene que presentar el pedido como debe ser, ¿no? Teniendo en cuenta que no era parte, pues, en el proceso, ¿no? Y me está pidiendo esas cosas, ¿no? Entonces, presentaron el escrito firmado por otro abogado, y de acuerdo a la agenda que se presentaba, que es conforme a ley, se reprogramó la fecha de su declaración. Refirió también que el día 5 de junio del año 2018 lo llamó nuevamente Gutiérrez Quintana y otra vez le indicó que la estaba llamando Guido César Águila Grados, indicándole que le conteste las llamadas nuevamente, y después le llama efectivamente Guido César Águila Grados, indicándole que se presentaría Pedro Morales a su declaración. En ese sentido, procedemos a hacer un análisis de la sindicación realizada por María del Pilar Paredes Padilla contra Marco Antonio Gutiérrez Quintana en virtud de los criterios establecidos en el acuerdo plenario ya indicado, 2 del 2005.
ausencia de incredibilidad subjetiva. Se aprecia que de las relaciones que mantuvieron Marco Antonio Gutiérrez Quintana y María del Pilar Paredes Padilla no se acreditó la existencia de odio, revanchismo, venganza u otro de incredibilidad subjetiva negativa que haya motivado a Paredes Padilla a realizar la sindicación contra Gutiérrez Quintana. Respecto a qué, fue él quien le indicó que concurra al auditorio de Huancayo, inclusive concurriendo al local de la sede donde se desempeñaba sus funciones la fiscal adjunta el día 22 de marzo del 2018. De otro lado, fue él quien le presentó personalmente a Águila Grados, siendo el caso que en una segunda ocasión, aún en el auditorio de Huancayo, ante la sombra de lo que había pedido Águila Grados en un primer momento a Paredes Padilla, es decir, ayuda a Pedro Morales, pensando que había escuchado mal, se acercó ella nuevamente ante el doctor Marco Antonio Gutiérrez Quintana y este le manifestó la frase, tú escucha nada más, para luego preguntarle a Águila Grados qué le había manifestado, quien le volvió a hablar de lo mismo. Asimismo, indicó que fue él quien la llamó el 22 de mayo del 2018 para exhortarla a que conteste a Águila Grados, a pesar de que ya contaba con el número de teléfono de Paredes Padilla, siendo el caso que nuevamente Gutiérrez Quintana utilizó otra frase en su alocución contestando el teléfono. Yo sé por qué te lo digo. Finalmente fue él quien la llamó el día 5 de junio del 2018 nuevamente para exhortarla a que conteste a Águila Grados, a pesar que ya contaba con el número de celular de Paredes Padilla. Por el contrario, María del Pilar Paredes Padilla ha manifestado en la sesión 3 de este juzgamiento realizado el 29 de noviembre del 2023 que en el año 2018 no tenía ningún grado de amistad, enemistad o de otro tipo. Refirió también que actualmente tampoco tiene algún tipo de relación con el señor Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Esto a los 17 minutos 54 segundos. Esta aseveración ha sido corroborada con lo expresado por el propio Marco Antonio Gutiérrez Quintana en este juzgamiento en la sesión 11, realizado el 5 de enero del año en curso, aproximadamente al minuto 25. Señaló que conoce a María del Pilar Paredes Padilla desde que era asistente en función fiscal, que nunca ha sido cercana a ella y que no tiene enemistad con ella, solo sostuvo una relación de trabajo. Si bien en la misma sesión del juicio oral, al minuto 26, segundo 24 y minutos 27 y segundos 28, Marco Antonio Gutiérrez Quintana manifestó lo siguiente, a partir, no sé si el 10 de julio, de que se difunden los audios, videos de los cuellos blancos, a partir de ese momento probablemente fue, pues, ella, de la situación que ha suscitado, es tan fuerte como ello, y eso ha generado que ella haga lo que hizo. Probablemente a eso le puedo llamar, si me pide mi opinión y está vinculada a la situación, parte de la situación que se ha generado me atribuye a mí, que yo no tengo nada que ver, y por eso, por la forma como puedo salir de esta situación, por haber tenido mensajes y llamadas con el ex consejero pretendiendo eximirse de cualquier responsabilidad, pues esa actuación de sus comunicaciones me atribuye, yo lo puedo llamar animadversión, que la referida animadversión se habría originado a partir de esa fecha. Esa es la declaración de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Sin embargo, dicha atribución de animadversión no tiene fundamento y carece de justificación. Al respecto, el propio Marco Antonio Gutiérrez Quintana afirmó hasta el 10 de julio del 2018 no tuve ningún grado de amistad, enemistad o animadversión con María del Pilar Paredes Padilla, siendo inconsistente su argumento de surgimiento de animadversión a partir de la publicación de los audios del caso denominado Cuellos Blancos. Pues si la pretensión de María del Pilar Paredes Padilla era desvincularse de cualquier responsabilidad penal, bastaba con sindicar a Guido César Águila Grados por la comisión del delito de patrocinio ilegal en calidad de autor y no vincular también a Marco Antonio Gutiérrez Quintana como cómplice del referido delito.
La sustentación de la sindicación de María del Pilar Paredes Padilla no obedece a criterios de animadversión, sino obedece a factores que se expondrán en el siguiente ítem, pero que a modo de adelanto solo indicaremos la mención de las frases que atribuye Paredes Padilla a Gutiérrez Quintana. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Debemos indicar que son exhortaciones para conocer las conversaciones con Guido César Águila Grados. Es una falta de conducta protocolar, llamadas de coordinaciones sucesivas. La referida testigo respondió las siguientes preguntas al abogado defensor Marco Antonio Gutiérrez Quintana en la sesión 3 de este juzgamiento realizado el día 29 de noviembre del 2023 a la hora 13 minutos 40 segundos. A la pregunta, la siguiente pregunta en ese orden de ideas, voy a ir con el tema de la comunicación. Quisiera que la testigo responda en el marco de las comunicaciones que ella señaló que mantuvo con mi patrocinado. Si mi patrocinado le pidió de manera expresa a la testigo que favorezca a Pedro Morales en el caso que estaba bajo su competencia. Testigo, contesté la llamada, yo sé por qué te lo digo, eso me indicó. Nuevamente, la defensa técnica pregunta, si no quisiera que me conteste, quisiera que me conteste la pregunta, señores magistrados, si es que mi patrocinado le pidió que favorezca a Pedro Morales en el caso que estaba llevando. La testigo respondió, sí, que favorezca a Pedro, eso es lo que está indicando, ¿verdad? No, con el nombre no, con el nombre no. La defensa, ¿puede precisar a qué otro nombre se refiere, por favor? La testigo, no, solamente a lo que estoy indicando, que él me dijo que contestara la llamada del doctor Guido porque él sabe por qué lo dice. Es palmario que la sindicación que realiza Paredes Padilla para vincular a Gutiérrez Quintana con Águila Grados no se origina en el sentimiento de animadversión, sino en las propias frases que interpretó de modo la señora Paredes Padilla, que le expresó Gutiérrez Quintana antes de que conversara personalmente y por teléfono con Águila Grados. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. En ese sentido, no se aprecia presencia de incredibilidad subjetiva negativa que inhabilite la sindicación, cumpliéndose con el primer requisito del acuerdo plenario 2-2005, sino que obedece estrictamente a lo que aconteció conforme lo indica Paredes Padilla. Ergo, resulta aplicable el principio lógico de razón suficiente, que siguiendo la primera formulación realizada por Leibniz, esto es, nada es sin razón o fundamento. La señora Paredes Padilla no realiza la sindicación contra Gutiérrez Quintana por carecer de razón, por ser enajenada o por estar creando cuentos fantasiosos o literatura de ficción. Lo realiza porque aconteció y narra la configuración de una contribución delictiva en el caso de Gutiérrez Quintana a título de cómplice primario. Además, se probará a continuación que la sindicación efectuada por Paredes Padilla tiene diversas corroboraciones, no solo elementos periféricos objetivos, sino pruebas propias. Con relación a la verisimilitud, se acreditará a continuación con acreditaciones indiciarias la corroboración de la sindicación expresada por María Paredes Padilla respecto a la existencia del objeto del delito, esto es, el proceso que motivó las acciones de patrocinio ilegal. La existencia de la investigación objeto del delito de patrocinio ilegal ha sido acreditada con la actuación probatoria de la prueba documental 1 realizada en la sesión 5 de este juzgamiento en fecha 4 de noviembre de 2023. Se aprecia que el reporte de consultas de casos fiscales del ciudadano Pedro Elmer Morales González de fecha 9 de febrero del 2019 emitido por el Ministerio Público registró el caso 60-2016 seguido contra Pedro Elmer Morales González y otros por el delito de peculado doloso simple y negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, detallado como último estado, a esa fecha, formalizada la investigación preparatoria. Esta
existencia de la investigación objeto del delito de patrocinio ilegal también fue acreditada con la actuación de la prueba documentales 2 y 3, actuadas también en la sesión de juzgamiento número 5 en fecha 4 de noviembre del 2023. La primera corresponde a las copias de los actuados que conforman la carpeta fiscal 60-2016, enviado con el oficio 389-2019 desde la Fiscalía corporativa especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. De fecha 4 de marzo del 2019, dichos actuados permitieron perennizar el inicio de las diligencias preliminares seguidas contra Pedro Elmer Morales González y otros conforme a la disposición número 1 de fecha 30 de marzo del año 2016. También perennizar la continuación y formalización de la investigación preparatoria contra Pedro Elmer Morales González y otros por el delito de colusión agravada en agravio del Estado, representado por la Municipalidad de Yauli, conforme a la disposición 92 de fecha 23 de febrero del 2018. En tanto, la segunda prueba informa que la carpeta fiscal 60-2016 promovida contra Rolando Vidal Burgos Vázquez y Pedro Elmer Morales González, entre otros, por el delito de colusión agravada, se encuentra en estado de investigación preparatoria formalizada. Corroboración de la no recepción de la declaración de Pedro Morales González en calidad de investigado de la carpeta fiscal 60-2016 Junín y, por tanto, reiterados actos procesales de reprogramación de fecha para la toma de su declaración, situación que corrobora también la necesidad que tuvo Pedro Morales para solicitar una última reprogramación. Esta corroboración se originó en la actuación de la prueba documental 4, realizada en la sesión de juzgamiento número 5 el día 4 de noviembre del 2013. Perdón, del 2023, pues obra las providencias de fecha 4 de junio del 2016 y 25 de octubre del 2015, que reprogramaron la recepción de la declaración del investigado Pedro Elmer Morales González para los días 14 de junio del 2016 y 15 de noviembre del 2016, siendo el caso que también se reprogramó para el día 8 de junio del 2018, conforme a la prueba documental 7, actuada también en la sesión número 5, el día 4 de noviembre del 2023, que corresponde a la providencia fiscal de fecha 3 de mayo del 2018, donde se reprograma la diligencia de declaración de Pedro Elmer Morales González para el día 8 de junio del año 2018 a las 9:30 horas. Esta última fecha de reprogramación ha sido ratificada por el propio señor Pedro Elmer Morales González, pues manifestó en el juzgamiento en la sesión 4, realizada el 30 de noviembre del año 2023, al minuto 29 con 58 segundos, que había programado su declaración para dicho día, pero dicho día coincidía con el cumpleaños de su señora madre, por lo que solicitó también la reprogramación de esa fecha. Situación que finalmente hizo, pues presentó su escrito de reprogramación para el día 7 de junio del 2018, conforme se verificó en la actuación probatoria de la prueba documental número 9, realizada en la sesión 5 del juzgamiento en fecha 4 de noviembre del 2023. Su escrito de reprogramación de fecha 24 de mayo del 2018 solicitó la reprogramación de la declaración de su declaración del día 8 de junio del 2018 para el 7 de junio del 2018, indicando en esta oportunidad, es decir, en su escrito, que no podía asistir por razones de índole laboral. Entonces, se acredita los numerosos actos procesales de reprogramación que hubieron para recabar la declaración de Pedro Elmer Morales González en la carpeta fiscal 60-2016 Junín, siendo el caso que acredita también que este señor tuvo la necesidad para solicitar su reprogramación, pues presentó un escrito de cambio de fecha del 8 de junio al 7 de junio del 2018, siendo irrelevante para el delito de patrocinio ilegal si dicha necesidad provino del cumpleaños de su señora madre o por razones laborales, como afirmó en su escrito, conforme indicó este señor Morales González. Lo que resulta inmutable es que tuvo la necesidad de cambiar la fecha para declarar.
corroboración del abocamiento a la investigación 60-2016 y por tanto competencia para conocer y proseguir con la investigación por la fiscal adjunta María del Pilar Paredes Padilla, situación que corrobora que podría programar y reprogramar diligencias de declaración y lo hizo en el caso de Pedro Elmer Morales González. Por tanto, también se corrobora que esa era pasible de ser la funcionaria quien podía recurrir y solicitar la reprogramación de las fechas de la declaración. Esta corroboración se originó en la actuación de la prueba documental 4 realizada en la sesión número 5 el día 4 de noviembre del 2023, pues se acreditó que con providencia número de fecha 15 de enero del 2018, la fiscal adjunta Paredes Padilla reprogramó la declaración del investigado Morales González para los días 14 de junio del 2016 y para el 15 de noviembre del 2016, siendo el caso que también se reprogramó para el día 8 de junio del 2018 conforme a la prueba documental número 7 actuada en la misma sesión arriba indicada, pues mediante providencia firmada por ella, de fecha 3 de mayo del 2018, indicó recabar la declaración de Pedro Morales González para el día 8 de junio del 2018 a las 8 horas del día. Siendo el caso que ante el pedido de cambio de fecha por parte de este, fue la propia fiscal adjunta provincial Paredes Padilla, que el día 7 de junio, conforme se aprecia de la prueba documental 10, actuada en la misma sesión 5, donde se aprecia que la fiscal adjunta firma la providencia fiscal de fecha 24 en la reprogramación de la declaración de Pedro Elmer Morales González para el 7 de junio del 2018. En virtud al escrito presentado por este de fecha 24 de mayo de 2018. En ese sentido, se corrobora que María del Pilar Paredes se abocó y encargó de la fiscal 60-2016 Junín, donde estaba siendo investigado Pedro Elmer Morales González, siendo el caso que se corroboró que dentro de sus atribuciones funcionales reprogramó la declaración mediante providencias suscritas por ella y por tanto se corrobora que ella era la funcionaria con quien podían solicitar el cambio de fecha de una declaración, es decir, a quien se podía dirigir el acto de patrocinio. Corroboración de grado de amistad entre Pedro Elmer Morales González y Guido César Águila Grados, autor del delito de patrocinio ilegal, quien fue auxiliado dolosamente por la contribución delictiva a título de cómplice primario por Marco Antonio Gutiérrez Quintana, y que este grado de amistad acreditará la motivación de Guido César Águila Grados para ayudar a su amigo con la reprogramación de su declaración. Bien, Pedro Elmer Morales González y Guido César Águila Grados mantuvieron una amistad de años, conforme ha manifestado el propio Elmer Morales González en la sesión de juzgamiento número 4, realizado el 30 de noviembre del 2023 al minuto 19 a 19:50. Luego, Morales González también manifestó tener amistad con aquel desde el año 1978, cuando estudiaron en el colegio, hasta 1983. Esta situación se corrobora también con lo expresado por Guido César Águila Grados, pues conforme a las pruebas documentales 30 y 35 actuadas en la sesión de juicio oral realizado el día 18 de diciembre del 2023, sesión número 9, que contienen las actas de declaración de Guido César Águila Grados, realizadas el 8 de marzo del 2019 y 26 de agosto del 2022, respectivamente, aseveró que mantiene una amistad de hace 40 años con Pedro Elmer Morales González, desde la época del Colegio San José de los Hermanos Maristas de Huacho, en donde estudiaron desde la niñez. Ambos son de Huacho, conoce a sus padres, y Guido Águila Grados conoce a la madre de Morales González. La motivación de ayudar a Águila Grados a Morales González
tuvo su origen en la amistad que tenían de años, conforme se acreditó en los puntos anteriores, siendo el caso que se acredita también que la necesidad de reprogramar la declaración de Morales González se la hizo saber a Águila Grados y le pidió ayuda para ello, desvirtuando el dicho del propio Morales González de que él no le pidió ayuda ni le otorgó los datos del caso, que seguramente fue su señora madre, puesto que Águila Grados indicó que Pedro Morales González le comentó que su mamá tenía cáncer y no sabía si sería su último cumpleaños que pasaba con ella, porque el 8 de junio del 2018 lo habían citado para declarar y era el mismo día de cumpleaños de su señora madre, siendo el caso que en ninguna de sus declaraciones Águila Grados manifestó que la madre de Morales González le haya informado de las citaciones a declarar a su hijo, menos aún que ella le haya entregado documentos del caso o le haya solicitado que ayude a su hijo. De acuerdo a las pruebas documentales 30 y 35 actuadas también en la sesión 9 de este plenario realizado el 18 de diciembre del 2023, que contienen las actas de declaración de Guido César Águila Grados de fecha 8 de marzo del 2019 y 26 de agosto del 2022. En ese sentido, se abduce que Águila Grados pudo identificar a la fiscal a cargo del caso porque ya contaba con la información proporcionada por Morales González. Corroboración de primer encuentro de manera física entre Guido César Águila Grados, Marco Antonio Gutiérrez Quintana y María del Pilar Paredes Padilla, realizado el día 22 de marzo del año 2018. Este encuentro entre las tres personas indicadas se acredita con la propia declaración del acusado Gutiérrez Quintana, pues en la sesión número 11 realizado aproximadamente a los 11 minutos con 7 segundos, indicó que Guido César Águila Grados le pidió que invite a los señores fiscales para que participen a las 5 de la tarde en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo para la presentación de su libro. Y le precisó que por favor invitara también a la fiscal Paredes Padilla, a la que hace referencia. Entonces hizo lo propio, invitó a algunos fiscales a los que pudo, porque fue en ese día en la tarde. Entonces, en camino al auditorio, previamente tenía que ir a hacer algo al Poder Judicial. Pasó cerca a 1,5 cuadras de la sede anticorrupción y le precisó a Paredes Padilla que el consejero Guido Águilas le pedía que participara en ese acto, que le invitaba para que participe en la presentación de su libro. Entonces, que sí iba a ir. Entonces Gutiérrez Quintana indica que acudió al auditorio a las 5 de la tarde, llegó, vio la participación de un número sustancial de abogados, jueces y fiscales, y cuando llegó estaban ellos, se ubicó en una de las butacas de dicho auditorio y minutos después llegó el consejero. Entonces ahí presentó su saludo y dijo que era Marco Antonio, y entonces en ese momento, dice Gutiérrez Quintana, timbró el teléfono de la fiscal Paredes Padilla para saber si estaba llegando y ella confirmó que sí, que estaba llegando. Señala que llegó inmediatamente, ingresó, los vio en la multitud y ahí se lo presentó al consejero. De la misma manera, Guido César Águila Grados, refirió en su declaración de fecha 26 de agosto del 2022, actuado como prueba documental número 35 en la sesión 9 de este juzgamiento, dijo, sí se ajusta la verdad que estuvo en la ciudad de Huancayo por actividad académica, que solicitó el número telefónico de la doctora Paredes Padilla al entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, y además dijo que sí habló con la fiscal Paredes Padilla. Estas dos declaraciones además acreditan lo siguiente: el inicio de conocimiento del número de celular de Paredes Padilla, pues que fue Gutiérrez Quintana que otorgó el número de celular de Paredes Padilla a Águila Grados. Sin embargo, a pesar de contar con ello, Gutiérrez Quintana tuvo que recurrir personalmente donde ella para expresarle los deseos de Águila Grados de reunirse con ella.
Se presenta un indicio de secuencia en la forma de contactar a María del Pilar Paredes Padilla. Esto es, primero Guido Águila Grados contactó a Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Después de esto, contacta a María del Pilar Paredes Padilla para que ella pueda contactarse con Águila Grados. Finalmente se produce el contacto entre Águila Grados y Paredes Padilla. Indicio de interés particular, puesto que Águila Grados pidió a Gutiérrez Quintana que invitara a fiscales para su conferencia o presentación de libros. Sin embargo, manifestó su interés particular respecto de una, pues solo mencionó al señor Gutiérrez Quintana que invite de manera individual y particular a la fiscal Paredes Padilla. Indicio de sobreaseguramiento y presión, puesto que Gutiérrez Quintana fue personalmente hasta la sede de la fiscal Paredes Padilla para hacerle conocer la invitación que había realizado a Águila Grados para que ella concurra a la presentación del libro. A pesar de haber concurrido personalmente, Gutiérrez Quintana estuvo pendiente que arribara Paredes Padilla al auditorio de Huancayo. Al respecto, se aprecian hasta 5 llamadas que realizó Gutiérrez Quintana desde su celular, el 964-10-4651, al celular de Paredes Padilla, número 9932-48-710. Pruebas documentales 14 y 15 actuadas en la sesión de 6 de este juzgamiento el día 6 de noviembre del 2023 y pruebas documentales 20 y 21 actuadas en la sesión 8 realizada el día 15 de diciembre del 2023. ¿Era necesario realizar tantas llamadas para volver a indicarle? ¿Concurre al auditorio que Águila Grados te invitó? Dicha insistencia denota la presión e interés que tuvo Gutiérrez Quintana y denota también la presión e interés que tuvo él en la insistencia de la concurrencia de manera particular de la fiscal Paredes Padilla, que debía de reunirse con Águila Grados, como ya se ha indicado en el auditorio de la Municipalidad de Huancayo. Al respecto, se aprecian las siguientes llamadas también, las realizadas a las 2:29 aproximadamente, duración 2 segundos, a las 2:31, duración 1 segundo, a las 4:18, duración 52 segundos, a las 4:30, duración 10 segundos, a las 4:50, duración 25 segundos. Indicio de invitación y reunión no protocolar. Al respecto, dicha invitación y reunión fue realizada fuera de las oficinas laborales del Ministerio Público, fuera del horario de trabajo. Se trató de un tema ajeno y propio de la institución, de las instituciones laborales en la que desempeñan sus cargos, tanto en el Ministerio Público, el ahora acusado Gutiérrez Quintana, como el ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura. No se usaron las medallas propios del cargo funcional. Es más, el propio Gutiérrez Quintana nos ilustró en el juzgamiento en la sesión número 11 al minuto 7:50, minuto 15 y 10 segundos, minuto 15 y 35 segundos. La primera vez que conoció a Águila Grados fue en una reunión de trabajo convocado por el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, el doctor Francisco Pariona Aliaga. Indica que el ex consejero Águila Grados había visitado la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Junín. Subieron todos los fiscales superiores con medallas, por ser un acto protocolar. Así, los presentaron y trataron temas relacionados al Consejo Nacional de la Magistratura. Es más, este expresidente de la Junta de Fiscales Superiores también concurrió a este juzgamiento y declaró en la sesión 5, realizado el 4 de noviembre del 2023, aproximadamente a los 10 minutos y 12 segundos, manifestó que en esa función él no realizaba invitaciones por teléfono, ni tampoco hacía personalmente, no a personas en concreto, sino por los canales correspondientes. Había un personal encargado de la difusión siempre para
hacía capacitaciones ordinarias, indicó también a los minutos 18 que en ninguna oportunidad algún consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura solicitó contactarlo con algún fiscal o alguna fiscal. Entonces, conforme a la propia declaración de la versión de Gutiérrez Quintana, la invitación y reunión del día 22 de marzo del año 2018 fue un acto no protocolar, no formal, mucho menos institucional. Indicio de jerarquía de autoridad, puesto que Guido Águila Grados y Marco Antonio Gutiérrez Quintana, al momento de sucedidos los hechos, ostentaban altos cargos públicos. Águila Grados era consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, era uno de los consejeros encargados de nombrar y destituir a jueces y fiscales a nivel nacional. En tanto que Gutiérrez Quintana no solo era fiscal superior, sino presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, de quien también dependía, independientemente de la coordinación de la coordinación de corrupción de funcionarios, Paredes Padilla, conforme indicó el expresidente de la Junta de Fiscales Superiores, Parión Aliaga, en la sesión 5 realizado el 4 de noviembre del 2023 al minuto 14:17. Se trata de dos altas autoridades que tienen jerarquía más alta que la fiscal Paredes Padilla, quien desempeñaba el cargo de fiscal adjunta provincial provisional, es decir, el primer nivel de función dentro de la carrera fiscal. Esto es, conforme a las pruebas documentales 12 y 13 actuadas en la sesión 6, realizada el 6 de noviembre del 2023. Corroboración de que Guido Águilas ya conocía el número de teléfono de María del Pilar Paredes Padilla y que contaba ya con la información de la carpeta fiscal 60-2016. El acta fiscal de fecha 10 de julio del 2018 consigna que el 25 de marzo del 2018, aproximadamente a las 9:33 p.m., mediante mensaje WhatsApp, el consejero Guido Águila Grados, consejero CNM, indicó a la señora fiscal adjunta, apreciada doctora María del Pilar, remito la citación de la que le hablé. Quedo atento a cualquier inquietud. Guido Águila Grados, buenas noches y gracias. Adjunta, pantallazo de la programación de la diligencia de la declaración del procesado Pedro Elmer Morales González. Este acta fiscal permite acreditar el conocimiento que tenía Águila Grados del número de teléfono de celular de Paredes Padilla y que también contaba con las citaciones de la declaración para las declaraciones de Morales González, es decir, contaba con información propia de la carpeta fiscal 60-2016 a la que debían tener acceso solamente los sujetos procesales por la reserva de la investigación. Este acta fiscal ha sido ratificada tanto por María Paredes Padilla, quien además de narrar y reproducir la sindicación, hace mención a las dos frases que le dijo Gutiérrez Quintana. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. En la sesión de juzgamiento número 3 realizado el 29 de noviembre del 2023. Y por el fiscal provincial Carlos Rodrigo Mera Palomino, en la sesión de juzgamiento 3 del día 29 de noviembre del 2023, quien a la hora con minuto 49 manifestó que consignó en el acta de manera literal la narración realizada por Paredes Padilla respecto a los actos irregulares en la carpeta fiscal 60-2016 correspondiente a los factores externos a dicha investigación. Asimismo señaló que el acta fue firmada por Paredes Padilla y su persona, siendo el caso que el fiscal adjunto provincial Aldo Soto Paredes se negó a firmar. Solo se le consignó en el acta porque el declarante, por ser provincial, ordenó que escuchara la narración que realizaba Paredes Padilla. Esto a las 2 horas con 2 minutos indicó que la negativa de firmar se da al escuchar la magnitud de los cargos de los implicados. Este acta, a pesar de no haber sido suscrita por el fiscal Aldo Soto Paredes, tiene validez, pues fue ratificada por el fiscal provincial que la redactó. Además, debe considerarse que en materia probatoria rige el principio de libertad probatoria, artículo 157, apartado 1 del Código Procesal Penal, de modo que las partes pueden acreditar la autenticidad de la prueba material presentada por los diversos medios de prueba reconocidos por ley. Por ello, conforme a dicho
dispositivo legal que regula el principio de libertad probatoria y en aplicación también de los fundamentos jurídicos 14 y 15 del Acuerdo Plenario 6/2012, la autenticidad y confección del acta fiscal han sido probados por las personas que suscribieron, en este caso María del Pilar Paredes Padilla y Rodrigo Mera Palomino, quienes reconocieron el acta y se ratificaron en su integridad. Corroboración del segundo encuentro, esta vez telefónico, entre Guido Águila Grados, Marco Antonio Gutiérrez Quintana y María del Pilar Paredes Padilla, realizado el día 22 de mayo del 2018. Este encuentro sucesivo entre las personas indicadas se acredita con la propia declaración del acusado Gutiérrez Quintana, pues en la sesión 11, realizado el 5 de enero del año en curso, indicó: Guido César Águila Grados lo llamó en junio y le dice: no está contestando el teléfono. Yo llamé a la señora fiscal y le dije que lo estaba llamando el consejero y entonces me dijo que no le había llamado. Le dije que estaba con la intención de hablar con ella. Entonces, y le volví a llamar y que ya habían conversado, que no había ningún problema. De la misma manera, César Águila Grados refirió en su declaración de fecha 8 de marzo del 2019, actuada como prueba documental 30 en la sesión 9, que mantuvo 2 comunicaciones telefónicas con la fiscal Paredes para realizar 2 consultas sobre la calidad en que se encontraba Pedro Morales como investigado o testigo y para ver si era posible la reprogramación de una diligencia que coincidía con el cumpleaños de la madre de su amigo. Estas 2 declaraciones acreditan además lo siguiente: indicio de precisión, puesto que a pesar de que Gutiérrez Quintana ya le había proporcionado el número de teléfono de Paredes Padilla a Águila Grados y este le había ya enviado un mensaje el 25 de marzo del 2018 a Paredes Padilla, sin embargo, decidió previamente solicitar nuevamente a Gutiérrez Quintana que llame a Paredes Padilla e indique que conteste la llamada de Águila Grados, careciendo de lógica y justificación que Gutiérrez Quintana lo haya llamado solo para decirle: te está llamando Águila Grados. Esa llamada previa de Gutiérrez Quintana denota presión para que escuche al ex consejero, siendo el caso que el tiempo de llamada de conversación que sostuvo Gutiérrez Quintana con Paredes Padilla resulta suficiente para que la exhorte a contestar y suficiente para proferir la frase: tú contesta nada más. Indicio de comunicación no protocolar. Al respecto, dichas llamadas fueron realizadas fuera de las oficinas laborales del Ministerio Público. Se trató de temas ajenos y propios de la institución laboral en la que desempeñan sus cargos, tanto en el Ministerio Público como en el Consejo Nacional de la Magistratura. No se usaron las medallas propias del cargo funcional. El propio Gutiérrez Quintana ha ilustrado, como ya hemos referido anteriormente, cuándo es una presentación protocolar. Entonces, conforme a la propia versión de Gutiérrez Quintana, las llamadas del 22 de mayo del 2018 fueron actos no protocolares, no formales y mucho menos institucionales. Indicio de jerarquía de autoridad, puesto que Guido Águila Grados y Marco Antonio Gutiérrez Quintana, al momento de sucedidos los hechos, ostentaban los altos cargos públicos. Águila Grados como consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura, en tanto que Gutiérrez Quintana, no solo fiscal superior, sino presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Señora fiscal, ese indicio, por ejemplo, usted lo está repitiendo nuevamente, ya antes lo mencionó, le rogaba en ese sentido que evite ese tipo de repeticiones que no ayuda en su exposición. Gracias. Muchas gracias. En todo caso, simplemente para concluir esta parte, vamos a indicar que también se presenta el indicio de secuencia, ¿no?, de las llamadas que se sucedieron entre Guido Águila Grados, Marco Antonio Gutiérrez y María del Pilar Paredes Padilla. Se registra el 22 de mayo del 2018, de Gutiérrez Quintana, María del Pilar Paredes Padilla y finalmente también de Guido César Águila Grados y María del Pilar Paredes Padilla, así como de Pedro Morales González. Se registra el 22 de mayo del 2018 una llamada telefónica desde el número celular usado por Guido César Águila Grados
el 975058874, cuyo titular es la escuela EGACAL, al número celular de Pedro Elmer Morales González, al 985-160-726, prueba documental 2023, actuada en la sesión 8. A las 12 horas 12 minutos 33 segundos, con una duración de 84 segundos. Se registra también el 22 de mayo del 2018 dos llamadas telefónicas realizadas entre Marco Antonio Gutiérrez Quintana del teléfono 987-58-9299 y María del Pilar Paredes Padilla del 99-3248-710, conforme a las pruebas documentales 16 y 17 actuadas en la sesión 6 el 6 de noviembre del año 2023, apreciándose que la duración de las llamadas resulta más que suficientes para que Gutiérrez Quintana haya exhortado a Paredes Padilla para que conteste las llamadas de Águila Grado y le diga: tú contesta nada más. A las 2 horas con 1 minuto y 40 segundos de la PM, 74 segundos la duración de la llamada, es una llamada entrante, es decir, Paredes Padilla recibió la llamada de Gutiérrez Quintana, y a las 2 horas con 11 minutos 18 segundos PM, una duración de 68 segundos, llamada saliente de Paredes Padilla que llamó a Gutiérrez Quintana. Se registra también el 22 de mayo del 2018 dos llamadas telefónicas realizadas entre Guido César Águila Grados desde el número 9750-58-87-4 de propiedad de EGACAL, conforme a la prueba 17 actuada en la sesión 6, apreciándose que la duración de la llamada resulta más que suficiente para que Águila Grados haya solicitado la reprogramación de la fecha de declaración de su amigo Pedro Morales González para que la fiscal Paredes Padilla le ayude y le haya concretado que presente la solicitud pidiendo la reprogramación de la declaración. Esto fue realizado a las 2 horas con 21 minutos PM, una duración de 53 segundos, llamada entrante, es decir, Paredes Padilla recibió la llamada de Guido Águila Grados. Se aprecia un indicio de resultado, puesto que después de efectuadas las referidas llamadas, Pedro Elmer Morales González solicitó por escrito la reprogramación de su declaración del 8 de junio del 2018 al 7 de junio del 2018, escrito firmado por su abogado defensor, lo que demuestra nuevamente que el patrocinio ilegal realizado por Águila Grados con la ayuda esencial de Gutiérrez Quintana y que presentó un indicio de clandestinidad porque Águila Grados gestiona dicho cambio no de manera regular a través de un escrito, sino lo hace como ya hemos indicado, con una llamada telefónica para luego que recién presentársela el escrito pidiendo la reprogramación por parte del interesado Morales González. Es prueba documental 10 actuada en la sesión número 5. Corroboración de las llamadas previas de Pedro Morales González y Guido Águila Grados, realizada el 1 y 4 de junio del 2018, lo que tiene una duración más que suficiente para que Águila Grados tome conocimiento que su amigo asistiría a su declaración reprogramada para el día 7 de junio del 2018 a las 8 de la mañana, conforme a la prueba documental presentada en la sesión número 8, es la prueba documental 23, realizada el 14 de diciembre del 2023, respecto del cual debemos indicar que hay 4 llamadas. A las 18 horas 21 minutos, aproximadamente la duración 98 segundos, a las 18 horas 35 minutos, 60 segundos la duración, a las 7 horas con 46 minutos, 118 segundos, a las 14 horas con 31 minutos, 181 segundos. Corroboración de tercer encuentro nuevamente telefónico entre Guido César Águila Grados, Marco Antonio Gutiérrez Quintana y María del Pilar Paredes Padilla, realizado el día 5 de junio del año 2018. Este encuentro sucesivo entre las personas indicadas se acredita con la propia declaración del acusado Gutiérrez Quintana, pues en la sesión 11, realizado el 5 de enero del año en curso, indicó: igual Guido César Águila Grados me llamó, me dijo que quería contactarse con ella, que no le contestaba. Lo mismo sucedió, le llamé y nuevamente llamé a Guido, que sí contesta, pero ella sí estaba de viaje, que seguro por eso no le contestaba. De la misma manera, César Guido Águila Grados refirió en su declaración de fecha 8
de marzo del 2019, dada la lectura en la sesión 9, el día 18 de diciembre del 2023, prueba documental 30, que mantuvo 2 comunicaciones telefónicas con la fiscal Paredes Padilla, como ya lo hemos indicado también en anterior oportunidad. Estas 2 declaraciones acreditan además lo siguiente: indicios de presión, así como lo hemos indicado en anterior oportunidad con relación a las fechas de mayo, del 22 de mayo y del 22 de marzo, también aquí vemos que hay un indicio de presión, a pesar de que Gutiérrez Quintana ya le había proporcionado a Paredes Padilla el número de teléfono de Paredes Padilla a César Águila Grados. Nuevamente le llama a Gutiérrez Quintana para que llame a su vez a Paredes Padilla y le conteste las llamadas. Indicio de comunicaciones no protocolares. Ya hemos indicado por qué razón se consideran que no son protocolares, dado que incluso el propio Gutiérrez Quintana ha expresado en este plenario cuando se considera una presentación protocolar. En este caso, conforme a la propia versión entonces de Gutiérrez Quintana, las llamadas del 22 de mayo fueron actos no protocolares, no formales, mucho menos institucionales. Indicio de jerarquía de autoridad, puesto que, como también hemos indicado en anterior oportunidad, Guido César Águila Grados y Marco Antonio Gutiérrez Quintana, al momento de sucedido los hechos, ocupaban altos cargos públicos. El primero como ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura y el segundo como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, además de fiscal superior. Se trata de 2 altas autoridades que tienen jerarquía más alta que la de la fiscal Paredes Padilla, quien desempeñaba el cargo de fiscal adjunto provisional, es decir, el primer nivel de función dentro de la carrera fiscal. Esto conforme a las pruebas documentales 12 y 13, actuadas en la sesión del juzgamiento 6 de fecha 6 de noviembre del 2023. Se presenta un indicio de secuencia por como sucedieron las llamadas telefónicas. Primero se registran las comunicaciones telefónicas entre Marco Antonio Gutiérrez Quintana y María del Pilar Paredes Padilla, y finalmente entre Guido César Águila Grados y María del Pilar Paredes Padilla. Al respecto debemos indicar que se registra el 5 de junio del 2018 una llamada telefónica desde el teléfono de Marco Antonio Gutiérrez Quintana 964-104651 y María del Pilar Paredes Padilla del teléfono 993248-710, conforme a las pruebas documentales 18 y 22, actuadas en la sesión, en las sesiones de juicio 7 y 8 de los días 12 de diciembre y 14 de diciembre del 2023, respectivamente. Apreciándose que la duración de las llamadas resultan más que suficientes para que Gutiérrez Quintana haya exhortado a Paredes Padilla a contestar las llamadas de Águila Grados. Existe la llamada a la hora con 3 minutos y 22 segundos PM, 72 segundos de duración entrante, es decir, Paredes Padilla recibió la llamada de Gutiérrez Quintana. Llamadas telefónicas que realizó Águila Grados a Paredes Padilla, conforme refiere en su declaración de 8 de marzo del 2019, actuadas como prueba documental número 30 en la sesión número 9 realizada el 18 de diciembre del 2023, que mantuvo 2 comunicaciones telefónicas con Paredes Padilla. Se aprecia entonces un indicio de resultado, puesto que después de efectuadas las referidas llamadas, Pedro Elmer Morales González sí se presentó a rendir las declaraciones ante la fiscal María del Pilar Paredes Padilla, conforme indicó Pedro Morales González en su declaración brindada en este juzgamiento en la sesión 4 el día 30 de noviembre del 2023. Indicio de interés posterior de la situación jurídica de Pedro Elmer Morales González. Tenemos del teléfono 9851-6726, puesto que sostuvo llamadas telefónicas con Guido César Águila Grados al 975058874 a las siguientes horas: 19 horas 20 minutos 58 segundos del día 12 de junio del 2018, a las 10 horas 3 minutos 54 segundos el día 18 de junio del 2018, a las 17 horas con 29 segundos el día 21 de junio del 2018, a las 21 horas con 3 minutos y 28 segundos el día 21 de junio del 2018, a las 21 horas 54 minutos 11 segundos del día 21 de junio del 2018 y a las 11 horas 44 minutos 47 segundos del día
25 de junio del 2018. Indicio de contradicción y deficiente justificación de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Puesto que en su declaración brindada en el juzgamiento en la sesión número 11, el día 5 de enero del año en curso, ante la pregunta del director de debates de si había preguntas a la fiscal Paredes Padilla por qué le había llamado Águila Grados, ante lo que indicó, ella me contestó, no sé. Sin embargo, se demostró en el juzgamiento que en su declaración previa indicó que no había formulado esa pregunta. Además, se aprecia un indicio de mala justificación, pues no explica por cómo un presidente de la Junta de Fiscales Superiores no pregunta la razón del contacto de un consejero a una fiscal adjunta provincial. Si sucede fuera de todo acto protocolar de manera sucesiva y reiterada hasta en 3 oportunidades, más aún si el propio Gutiérrez Quintana manifestó que no había realizado actos de ese tipo con otro consejero del ex Consejo Nacional de la Magistratura o del mismo consejero con otro fiscal. Esto al minuto 47 y 58 segundos. Persistencia en la incriminación. Y de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admite matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso se aprecia que la sindicación realizada por la fiscal María del Pilar Paredes Padilla ha sido coherente y sólida. Sin embargo, si bien algunas circunstancias las dice en el acta y otras en sus declaraciones, ella señaló en el juzgamiento que se ratifica en todo lo expresado anteriormente, siendo el caso que todos los actos procesales en los que participó siempre se indicó a Gutiérrez Quintana, confirmándolo al responder la siguiente pregunta al abogado defensor de Marco Antonio Gutiérrez Quintana en la sesión 3 de este juzgamiento realizado el 29 de noviembre del 2023 a la hora con 13 minutos y 40 segundos. Pregunta a la defensa. La siguiente pregunta es en orden de ideas. Voy a ir con el tema de las comunicaciones. Quisiera que la testigo responda en el marco de las comunicaciones que ella señaló que mantuvo con mi patrocinado. Si mi patrocinado le pidió de manera expresa a la testigo que ofrezca a Pedro Morales, en el caso que estaba bajo su competencia, dijo la testigo: contesté la llamada, yo sé por qué se lo digo, eso me indicó. Nuevamente la defensa. Si no quisiera que conteste la pregunta, señores magistrados, si es que mi patrocinado le pidió que favorezca a Pedro Morales en el caso que estaba llevando. La testigo. Sí, que favorezca a Pedro, eso es lo que me está indicando, ¿verdad? No, con el nombre no, con el nombre no. La defensa. ¿Puede precisar a qué otro nombre se refiere, por favor? La testigo. No, solamente a lo que estoy indicando, que él me dijo que contestara la llamada del doctor Guido porque él sabe por qué lo dice. Por lo que se aprecia coherencia, solidez e inmutabilidad en la sindicación de Paredes Padilla, cumpliéndose con los 3 requisitos exigidos por el Acuerdo Plenario 2-2005. Hecho probado. La presente acusación solo comprende a Marco Antonio Gutiérrez Quintana, a quien se le atribuye la calidad de cómplice primario, por ello, no habiendo aún condena contra el autor de los hechos atribuido a Guido César Águila Grados, a quien finalmente se le acusó solo por patrocinio ilegal y no por tráfico de influencias, este despacho fiscal supremo ha cumplido también con detallar y acreditar no solo la conducta de participación, sino la realización global del delito de patrocinio ilegal a efectos de proceder y cumplir con lo indicado por la Corte Suprema de Justicia de la República en el recurso de nulidad número 2645-2016 de 2 de noviembre del 2017 en Lima Norte. La Sala Penal Transitoria en el fundamento jurídico 11.2 ha manifestado en ese sentido de determinar la existencia del hecho punible principal donde prestó colaboración el acusado. Por ello, señores jueces de esta Sala Suprema, en virtud de la actuación probatoria realizada en este juicio oral, el Ministerio Público y la concurrencia de la comisión del primer
hecho punible postulado en la acusación fiscal, esto es, que el magistrado Marco Antonio Gutiérrez Quintana, en su condición de fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Corte de la del Distrito Fiscal de Junín, contribuyó delictivamente de manera esencial hasta en 3 oportunidades en la conducta desplegada por Guido César Águila Grados, quien en su condición de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura se aprovechó del cargo que ostentaba patrocinando intereses particulares de Pedro Elmer Morales González, quien se encontraba comprendido en una investigación de carácter penal ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, carpeta fiscal 60-2016, a cargo de la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, a efectos el ex consejero Guido Águila Grados solicitó a la fiscal adjunta encargada del caso en varias oportunidades que ayude a su amigo en el proceso penal. En estricto, le solicitó que reprogramara una diligencia, la misma que fue efectivamente reprogramada. Se produjo su primera contribución delictiva el 22 de marzo del 2018. En esa fecha llamó telefónicamente a María del Pilar Paredes Padilla, indicándole que una persona había preguntado por ella. Después la volvió a llamar, indicándole que baje de su despacho, lo que hizo, señalándole que el consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, quería conocerla, exhortándole que debía concurrir a las 5 de la tarde al auditorio de la Municipalidad de Huancayo, donde el citado exconsejero presentaría una disertación. Posteriormente, la citada fiscal volvió a recibir llamadas de Marco Antonio Gutiérrez Quintana para asegurar su concurrencia, que en las instalaciones del referido auditorio, la presentó ante Guido Águila Grados y aquel se retiró, y en ese momento se realizó una conversación entre Guido Águila Grados y la fiscal Paredes Padilla con el siguiente tenor: doctora, quería pedirle un favor, usted tiene un caso de un amigo, se llama Pedro Morales, va a tener un comparendo con usted, quiero que lo ayude. Ante el asombro de la fiscal, quien le indicó que podía tratarse de una confusión, replicó: usted es María del Pilar Paredes. Sí, doctora, usted lo tiene. Y luego agregó: de Yauli, es un amigo, Pedro Morales, quiero que lo ayude y las puertas estarán abiertas para lo que usted desee. Pero después de ese diálogo, pensó que había escuchado mal y había entendido mal, por lo que decidió esperar a que termine la disertación. En ese momento se acercó a Marco Antonio Gutiérrez Quintana y le indicó: tú escucha nada más, retirándose. Después se acercó a Guido Águila Grados, para indicarle que había escuchado mal, y volvió a ratificar todo lo que había señalado en el diálogo. La segunda contribución delictiva se produjo el 22 de mayo del 2018. En esta fecha, el ex consejero Guido César Águila Grados nuevamente se comunicó telefónicamente con el fiscal superior Marco Antonio Gutiérrez Quintana, fiscal superior, como hemos dicho, y presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Junín, quien a su vez llamó por teléfono a la fiscal adjunta provincial Paredes Padilla para indicarle que conteste las llamadas telefónicas del ex consejero Águila Grados, precisándole además: yo sé por qué te lo digo. En efecto, la referida fiscal contestó la llamada de Guido César Águila Grados y le indicó que llamaba para indicarle que su amigo Pedro Elmer Morales González, comprendido en la investigación carpeta fiscal 60-2016, había sido citado para declarar el día 8 de junio del 2018 a las 9:30. Y Guido César Águila Grados solicitaba que se reprograme tal diligencia para el día 7 de junio del 2018, respondiéndole la referida fiscal que lo solicitara por escrito. Solicitud que fue presentada en efecto el día 24 de mayo del 2018, reprogramando la diligencia para el día 7 de junio a las 8 de la mañana. Y la tercera contribución delictiva se produjo el 5 de junio del 2018. Nuevamente volvió a llamar al investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana, y a la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, señalando que conteste las llamadas telefónicas del ex consejero Guido César Águila Grados. Cuando le contestó, le indicó que
su amigo iría a declarar. La imputación al fiscal superior del Distrito Fiscal de Junín y al expresidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Marco Antonio Gutiérrez Quintana, por el delito de patrocinio ilegal en la calidad de cómplice primario descrito en el artículo 385 del Código Penal, cuyo texto normativo es el siguiente: el que valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público patrocina intereses de particulares ante la administración pública será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 2 o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. La estructura típica del delito de patrocinio ilegal descrito en el artículo 385 del Código Penal contiene elementos particulares que se exponen a continuación. El bien jurídico protegido se encuentra relacionado al correcto empleo de las cualidades funcionariales, no desviando sus actos hacia la defensa de intereses particulares. De esta forma, lo que propiamente se protege es la expectativa que la sociedad tiene sobre el adecuado uso de la investidura o cargo por parte del funcionario o servidor público. Específicamente, no utilizarlo a favor de intereses particulares ante la administración pública, situación que no cumplió Guido César Águila Grados, pues realizó actos ilegales de patrocinio a favor de Pedro Elmer Morales González, contando para ello con la colaboración esencial de Marco Antonio Gutiérrez Quintana. Los sujetos intervinientes: nos encontramos ante un delito especial propio debido a que solo serán autores los funcionarios o servidores públicos. El funcionario tendrá que poseer una cualidad específica idónea para valerse del mismo sobre el funcionario ante el cual ha de patrocinar un interés particular. Esta cualidad funcionarial es exigible y se corresponde con la situación de Guido César Águila Grados, pues en su calidad de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura realizó actos de patrocinio ante la investigación que llevaba la fiscal adjunta provincial Paredes Padilla, tal como averiguaciones de la situación del caso y en específico actos para lograr el cambio de fecha para la toma de la declaración de su amigo de Pedro Elmer Morales González, siendo el caso que contó para ello, como hemos indicado, con la participación esencial de Gutiérrez Quintana. Empero, dicha cualidad funcionarial no es exigible para los otros sujetos que contribuyan en el delito, cómplices e instigadores. Si bien la imputación contra el investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana es en calidad de cómplice primario, ergo no sería exigible la cualidad funcionarial. Sin embargo, se aprecia que también tienen esa cualidad específica idónea, fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, que permitió valerse del cargo sobre la fiscal adjunta provisional para exhortarla a que concurra al auditorio de la Municipalidad de Huancayo para ser presentada ante Guido César Águila Grados y posteriormente para exhortarla a que conteste las llamadas telefónicas de este. De otro lado, el sujeto pasivo es la administración pública, específicamente la institución pública afectada con el uso inadecuado de las cualidades del funcionario o servidor público. Configuración del delito de patrocinio ilegal. Se configura cuando el sujeto activo hace prevalecer su condición de funcionario para favorecer, defender, apoyar o gestionar intereses particulares, legítimos o no, ante un funcionario competente de un determinado caso o un acto administrativo, entendiéndose el patrocinio como la defensa o mejora de los intereses particulares y ajenos, ya sea entrevistándose o reuniéndose con los encargados a fin de incidir en la decisión del caso en un determinado sentido, pretendiendo de esta manera que el funcionario falte a su deber de imparcialidad en el desarrollo de sus actividades. Esta configuración habría sido realizada por Guido César Águila Grados al momento de reunirse con la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla y solicitarle la ayuda para el investigado Pedro Elmer Morales González el 22 de marzo del 2018. Asimismo, con las llamadas posteriores donde solicitaba la reprogramación de la diligencia para la toma de declaración de aquel investigado, los días 22 de mayo del 2018 y 5 de junio del 2018, siendo el caso que la contribución necesaria que realizó Marco Antonio Gutiérrez Quintana consistió en ser el enlace entre Guido César Águila Grados y la fiscal Paredes Padilla, en estricto para presentarlos y recibir las llamadas de Águila Grados,
para después exhortar a Paredes Padilla a que reciba las llamadas de Águila Grados. Este enlace no solo se limitó a ser un medio de comunicación y conocimiento entre Águila Grados y Paredes Padilla, sino que Gutiérrez Quintana conoció los actos de patrocinio que realizaba Águila Grados, por ello profirió las frases que le atribuye la fiscal adjunta provisional Paredes Padilla. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Lo que junto a otras pruebas originadas de la actuación probatoria generaron indicios que respaldan la proposición fáctica de conocimiento y contribución delictiva en ese sentido. Elemento subjetivo. El agente debe actuar de forma dolosa teniendo el deber de conocer que es ilícito abogar o influir a favor de intereses particulares sobre un funcionario competente de una causa administrativa o judicial en el marco de la utilización de la investidura o cargo. Esta situación también se traslada al cómplice primario, quien debe conocer que es ilícito contribuir en la conducta de una persona, es decir, el autor, que ilícitamente aboga o influye a favor de los intereses particulares sobre un funcionario competente de una causa administrativa o judicial en el marco de la utilización de la investidura del autor. Este elemento subjetivo también es atribuible al investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana, puesto que dentro del rol de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín no está contemplado presentar a los fiscales que están bajo su presidencia del Consejo, a los consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, salvo que se traten de reuniones protocolares y funcionales, situación que se demostró no estar presente en ninguna de las tres oportunidades de contacto, menos aún a exhortarlos a que conteste llamadas de aquellos, siendo el caso que el conocimiento que tuvo Gutiérrez Quintana del actuar delictivo de la conducta del autor, es decir, Águila Grados, se abduce de estas actividades. Gutiérrez Quintana no solo se limitó a exhortar a la fiscal Paredes Padilla, a presentarlo con Águila Grados, situación que se produjo, sino que lo hizo fuera de toda forma protocolar, esto es, fuera de las oficinas del Ministerio Público y sin tener vinculación alguna con la investigación que esta llevaba a su cargo, como usualmente podría tener otros funcionarios para coordinaciones propias del trabajo, entre ellos la policía u otros fiscales que realizan diligencias, sin las medallas respectivas y trasladando temas ajenos a la institución del Ministerio Público o del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Asimismo, después de haber presentado a Gutiérrez Quintana a Águila Grados con la fiscal Paredes Padilla y tras obtener el celular de aquella, no resultaba lógico que Gutiérrez Quintana exhorte a la citada fiscal a contestar las llamadas de Águila Grados, habiendo ya realizado los actos de presentación. La presión indicarle que conteste las llamadas del consejero Águila Grados refuerzan la abducción de que dicha conducta era con el conocimiento de hecho delictivo de Águila Grados, siendo el caso que estas exhortaciones se produjeron el día 22 de mayo del 2018 y también el 5 de junio del 2018. Asimismo, coadyuvan a la presencia del dolo en la conducta desplegada por Gutiérrez Quintana las frases que indicó a la fiscal Paredes Padilla hasta en dos oportunidades, el 22 de marzo y el 22 de mayo. Tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo. Dentro del contexto significan proposiciones de apoyo delictivo. Asimismo, se abduce el conocimiento que tenía Gutiérrez Quintana de la conducta desplegada de Águila Grados porque no tuvo mayor interés en preguntar a ambos qué temas trataron en esas tres oportunidades y ello no se dio porque Gutiérrez Quintana conocía el asunto tratado. De esta manera se cumple con la prohibición de la responsabilidad objetiva y se optimiza el principio de culpabilidad, haberse determinado por qué esta Fiscalía Suprema considera que la conducta de participación de Gutiérrez Quintana fue dolosa. Consumación. Nos encontramos ante un delito de mera actividad, por lo que no se exige para su configuración el resultado pretendido con el acto de patrocinio. No se requiere del beneficio para el particular ni del efectivo acto del funcionario público competente para quien el agente intercede. Como incorrectamente ha venido sosteniendo la defensa de Gutiérrez Quintana, el delito se consuma con el acto de patrocinar, defender o gestionar. Autoría y participación. El único autor del delito es el funcionario o servidor público que realiza las acciones de patrocinar,
es un intraneus, existiendo la posibilidad de realizarse en coautoría y autoría mediata en el ámbito de la criminalidad organizada. Asimismo, es factible la complicidad primaria, secundaria e instigación. Al respecto, se ha indicado que para los supuestos de complicidad, el tercero tendrá que aportar un acto, documentos, transparente, coordinación de reuniones, etcétera, que corrobore o colabore con la concretización del acto de patrocinar, situación que se corresponde con la conducta desplegada por Marco Antonio Gutiérrez Quintana, quien hizo de intermediario y enlace entre Guido César Águila Grados y la fiscal adjunta provincial María del Pilar Paredes Padilla, para presentarlos y exhortar a esta a escuchar y recibir las llamadas de Águila Grados, quien estaba realizando actos de patrocinio ilegal. La conducta desplegada por Quintana Gutiérrez resulta fundamental para que Guido César Águila Grados pueda realizar el delito de patrocinio ilegal, puesto que conforme a la teoría de los bienes escasos, la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de conseguir a una persona que pueda determinar a otra a que conozcan a terceros, menos aún la posibilidad de determinar que contesten las llamadas telefónicas de aquellos, posibilidades que se originen en el caso concreto de las cualidad funcional que tenía el investigado Marco Antonio Gutiérrez Quintana, esto es, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Es decir, Águila Grados recurrió a una persona cuya cualidad funcional es difícil de conseguir en otra oportunidad. Ergo, siendo difícil de conseguir a una persona que pueda tener el poder de determinar señalado, la contribución delictiva de Marco Antonio Gutiérrez Quintana es a título de cómplice primario. De otro lado, es necesario precisar que no opera el filtro de imputación objetiva denominado prohibición de regreso al respecto. Para la prohibición de regreso, el carácter conjunto de un comportamiento no puede imponerse de modo unilateral arbitrario. Es inocuo, no quebranta su rol como ciudadano, aunque el otro aproveche dicho vínculo en una organización no permitida. Lo reconduce a un hecho ilícito y a pesar de conocer la futura conducta ilícita del tercero. Ese filtro excluye la imputación objetiva del comportamiento, pues la conducta de la persona inicial que es aprovechada por una segunda a un hecho delictivo es llevada de acuerdo a su rol. Esto conforme al autor Enrique Gimbernán Ordive, así como Cancio Melio Manuel. Las formas de aparición de la prohibición de regreso también pueden clasificarse en dos grupos. Primero, los casos en los que no se hace responsable el sujeto que realiza un comportamiento cotidiano debido o estereotipado al que otro vincula unilateralmente un hecho delictivo o se sirve del mismo para su realización. El segundo supuesto se produce cuando se realiza una prestación generalizada e inocua a otra persona que hace uso de ella para la materialización de un delito. Prima facie, podría argumentarse que la conducta de Marco Antonio Gutiérrez Quintana, que fue aprovechada por Guido César Águila Grados, siendo el caso que presentar a una persona e indicarle que conteste las llamadas telefónicas de esta, resultan conductas neutrales, estereotipadas o cotidianas, no obstante, tiene que considerarse el contexto de realización de dichas conductas. Esto es, Marco Antonio Gutiérrez Quintana ejercía el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín. Y Guido César Águila Grados, quien ejercía el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, para que le presente ante la fiscal adjunta provincial que elaboraba dentro del Distrito Fiscal de Junín, esto es, bajo la gestión y administración de Gutiérrez Quintana, presentándose dos manifestaciones de poder superior, que las exhortaciones para conocer a Águila Grados se realizaron de manera directa durante las horas laborales y fuera de todo protocolo institucional. Asimismo, las exhortaciones posteriores para contestar las llamadas de Águila Grados también fueron fuera de todo protocolo institucional e innecesariamente, pues ya los había presentado y otorgado el celular de la citada fiscal adjunta provincial, pudiendo abducirse que la falta de utilización de un protocolo para reunir
reuniones institucionales se corresponden con el conocimiento que tenía Gutiérrez Quintana de su conducta. Esto es el aporte esencial que brindaba para el patrocinio ilegal que iba a desplegar Águila Grados. Conclusiones que vienen respaldadas además por las frases mencionadas por Gutiérrez Quintana, conforme ha precisado la fiscal Paredes Padilla: tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo, las cuales no tienen sentido de ser inocuas, estereotipadas o neutrales. Por ello se aprecia que Gutiérrez Quintana no solo actuó dolosamente, sino que su conducta tenía el sentido objetivo de alcanzar consecuencias delictivas. Como hacía también lo establece en su prohibición de regreso en el derecho penal García Cabero Percy. Vamos entonces sobre el significado de las frases, tú escucha nada más y yo sé por qué te digo, que se han precisado a lo largo de nuestra locución. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en la apelación 68-2008, de fecha 22 de noviembre del 2022, de 22 de noviembre que presentó Gutiérrez Quintana, ratificó que la conducta descrita en el hecho punible, que comprenden ambas frases, que sí configura el delito de patrocinio ilegal, por lo que no se ampara su excepción de improcedencia de acción, reafirmándose la presencia de la configuración del principio de legalidad formal. Esto es el fundamento jurídico 11.2, siendo el caso que esta decisión fue ratificada en la apelación 58-2023 de 19 de septiembre del 2023, presentada por Guido Águila en su investigación como autor. La Sala Penal Permanente nuevamente ratificó que el hecho punible propuesto por el Ministerio Público sí es típico, cumpliendo no solo con el principio de legalidad formal, sino también con el principio de legalidad sustancial. Fundamento jurídico 10º. Sin embargo, la defensa del acusado Gutiérrez Quintana manifiesta que dichas frases no comunican o significan la acción de coadyuvar al patrocinio ilegal. Debe interpretarse literalmente: escucha y nada más. Solo eso, escuchar y no hacer nada. La significación de las frases atribuidas, tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo, a Gutiérrez Quintana, que son dos y no una, como analizó la defensa técnica de Gutiérrez Quintana, siguiendo el método propuesto por la defensa, de la sola lectura de ambas frases con énfasis en la segunda denota finalidad delictiva, siendo el caso que resulta aplicable lo expresado por Ludwig Wittgenstein respecto a que los usos de las palabras son infinitamente diversos. Hay órdenes, preguntas e informaciones plegarias y recitadas. Perdemos de vista su diversidad y tratamos de asimilarlos. Cada palabra debe tener un significado, decimos, y entonces suponemos que este significador es en todos los casos alguna clase de objeto referido a la palabra, tal como la Catedral de San Pablo está referida al nombre de la Catedral de San Pablo, pero en realidad, insiste Wittgenstein, no hemos dicho más de lo que diríamos al afirmar que cada herramienta del cajón tiene su uso. El uso es diferente en cada caso. Podemos usarlo a nuestro gusto y es más, las palabras no tienen más significado que el trabajo que le hemos encontrado. Esto en su libro Las filosofías de Ludwig Wittgenstein, ediciones Oikos, Barcelona, 1966. Señora fiscal, permítame un momentito interrumpir su intervención. ¿Cuánto tiempo más calcula usted requiere para culminar su alegato de clausura? Unos 15 minutos, no más, señor director de debates. Porque pasa que, como les había mencionado, hace unas 3 sesiones, cumplo funciones también en otra sala que requieren de mi atención y si esto se prolonga un tanto más, tendríamos que continuar con su exposición, en todo caso, el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Sí? Sí, doctor. A ver, por favor, si pudiese hacerlo en 10 minutos sería magnífico.
Muchas gracias. Entonces vamos a continuar, por favor. Vamos a continuar entonces con relación sobre el concurso ante la Junta Nacional de Justicia de Gutiérrez Quintana. Pero previamente vamos a indicar Su audio, señora fiscal. Se ha quedado sin audio, señora fiscal. Ay, sí, ya en este momento. En ese sentido, superando el primer Wittgenstein del Tractus Logistic Philosophicus, que desarrolla una teoría figurativa del lenguaje sostenido en el isomorfismo lógico para criticar, pero criticado por ser muy ideal, contemplativo y sin relación con el lenguaje ordinario, conforme lo expresa el profesor sanmarquino Álvaro Arturo Rebolledo Novoa en Lenguaje, Mundo y Conocimientos, observaciones que la teoría figurativa del Tractus Lógico Philosophicus de tesis para optar al grado académico de magíster. Entonces, no podemos atribuir un significado único a las palabras o frases, menos aún de manera aislada como lo hizo el defensor de Gutiérrez Quintana, sino dependerá del uso que se le otorgue. Y eso no recae más que en el contexto, y a nuestra Corte Suprema de Justicia de la República que ustedes representan, en la Ejecutoria Suprema 19-2021, resolviendo el recurso de nulidad de Alberto Fujimori en el caso Barrios Altos, ha referido. Secuestro por agente del Estado no identificado. Ya. Optó por este método de utilización del contexto para simplificar, significar, por ejemplo, en este caso, la agravante de trato cruel en el secuestro no fue significada o dotada de sustancia desde la perspectiva interna de la víctima, sino desde la óptica objetiva del contexto. Se determinó existencia de trato cruel por la forma de realización del secuestro en contexto. Y bueno, se podrá revisar en todo caso el fundamento jurídico de esta Ejecutoria Suprema, que están establecidas en las páginas 187 a 197. En ese sentido, también resulta aplicable este método en nuestro caso. Las frases "tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo" han sido analizados contextualmente por esta Fiscalía Suprema. Se ha indicado que presentar a una persona e indicarle que conteste las llamadas telefónicas de resultan conductas neutrales, estereotipadas o cotidianas. No obstante, tiene que considerarse el contexto de realización de dichas conductas. Esto es, Marco Antonio Gutiérrez Quintana se ejercía el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Supremos. Fue contactado previamente por Guido César Águila Grados, quien ejercía el cargo de consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, para que lo presente ante la fiscal adjunta Paredes Padilla, que laboraba en el Distrito Fiscal de Junín. Esto es, bajo la gestión y administración de Gutiérrez Quintana. 2 manifestaciones de poder superior. Que las exhortaciones que conoce para conocer a Águila Grado se realizaron de manera directa durante las horas de labores y fuera de todo protocolo institucional. Asimismo, las exhortaciones posteriores para contestar las llamadas de Águila Grados también fueron fuera de protocolo institucional e innecesariamente, pues ya había presentado a la fiscal y esta también le había otorgado el celular de la fiscal adjunta provincial, el señor Gutiérrez Quintana. Esto es el aporte esencial que brindaba para el patrocinio ilegal que iba y estaba desplegando Águila Grados. Desde esta perspectiva, la frase mencionadas por Gutiérrez Quintana a la fiscal Paredes Padilla, "tú escucha nada más y yo sé por qué te lo digo", no tienen sentido de ser inocuas, estereotipadas o neutrales, pues denotan significado de apoyo y amenaza. Por ello, se aprecia que Gutiérrez Quintana no solo actuó dolosamente, sino que su conducta tenía el sentido objetivo de alcanzar consecuencias delictivas, esto es, de configurar una contribución delictiva. Finalmente, vamos a indicar respecto del concurso de la Junta Nacional de Justicia de Gutiérrez Quintana.
En cuanto a este punto, el acusado Marco Antonio Gutiérrez Quintana señaló que la Junta Nacional de Justicia lo nombró considerando todos los aspectos de su situación jurídica. Sin embargo, de la revisión de su entrevista personal que se encuentra en un dominio público, Facebook de la Junta Nacional de Justicia, enlace www.facebook.com/watch interrogante B igual 15 25 78 45 51 56 7 260 en el título pleno de la Junta de Fiscales de Justicia realiza entrevistas personales a postulantes de la convocatoria 3-2018 de fecha 23 de octubre del 2023, se aprecia que ello resulta no correcto. La oportunidad que tuvo para exponer Gutiérrez Quintana sobre los hechos objetos de imputación lo hizo al contestar una pregunta sobre ética, realizándolo de la siguiente manera. A la hora 3:43 minutos 22 segundos, el doctor Aldo Vázquez le pregunta, esta vez si se ha planteado algún dilema ético, yo ya no le pregunto sobre algún caso que haya estado a su cargo, sino de su propia conducta como fiscal. Es decir, puede haber ocurrido a lo largo de estos años que usted ha laborado en el Ministerio Público alguna situación en la cual se haya preguntado cómo debo actuar, cuál es el actuar ético con el que debo proceder como fiscal. ¿Ha ocurrido? Gutiérrez Quintana a las 3:43 minutos 41 segundos contesta, sí señor, siempre desde que uno inicia la labor, pues hace la juramentación, rigen varios principios, más allá de la integridad, probidad, rectitud, actuar correctamente, y yo tengo que decirlo, quizás vaya a formar parte de las preguntas, es mi situación obvia. Alguna vez yo recibí una llamada de un ex consejero, y en un momento no sé si era o no el presidente del ex Consejo Nacional de la Magistratura, pidiéndome el teléfono de una fiscal. Meses antes yo era presidente, pero meses antes él había acudido al Poder Judicial y al Ministerio Público, haciendo visitas, difundiendo sobre la reforma de justicia, difundiendo el tema de nombramiento, ratificaciones de jueces fiscales. Meses antes él se presentó, pero solo pasó para saludo protocolar, porque se presentaba una alta autoridad. Volviendo al tema, cuando me llama por teléfono, yo no sé si era su secretaria o que él o qué persona femenina me dice, el consejero tal quiere hablar con usted y me solicita el número de teléfono. Yo le concedí el número telefónico, no sé si inmediatamente o después de una llamada, entregué el teléfono. Ahí quedó el primer contacto de una llamada telefónica. Eso fue en marzo, lo que le voy diciendo. Pero después, en mayo, él se comunica con una llamada. Voy a Huancayo, voy a presentar un... Señora fiscal, interrumpo una vez más su intervención. Pregunto, ese video al cual está usted haciendo alusión ha sido objeto de visualización en este juicio oral, se ha actuado como prueba que pueda ser invocado por su parte. Le voy a rogar que actúe usted bajo los principios de lealtad procesal, ¿no? Y transparencia, y en esa línea oriente usted su intervención en función a lo actual en este juicio oral. Hasta donde recuerdo, ¿no? Esto no ha ocurrido. ¿Puede usted continuar, por favor? Bien, señor director de debate, efectivamente no ha sido presentado, sin embargo, es con relación a lo que ha precisado el señor Gutiérrez Quintana al momento de declarar en este plenario. Sin embargo, vamos a continuar. En todo caso, está ese vídeo en las fuentes, en el Facebook del Consejo Nacional o la Junta Nacional de Justicia. Voy a continuar. Muchas gracias, señor director de debate. Se advierte entonces que la narración realizada de los hechos por parte del acusado no solo no ha sido incompleta, sino distinta a lo descrito en el hecho punible, inclusive respecto a la realización del primer encuentro físico que se da el 22 de marzo del 2018, incurriendo en una confusión respecto del segundo encuentro, pero telefónico, que realizó el 22 de mayo, omitiendo el tercer encuentro del 5 de junio, cual resulta lógico, pues lo hace en virtud de un derecho de no autoincriminación. Empero las pruebas narradas anteriormente desvirtúan su presunción de inocencia. De otro lado, del interrogatorio realizado por el Ministerio
por el miembro de la Junta Nacional de Justicia. En ningún momento se le preguntó específicamente respecto del proceso, nada más. En todo caso, vamos a formular el requerimiento de acusación contra Marco Antonio Gutiérrez Quintana por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal, artículo 385 del Código Penal, en agravio del Estado, en calidad de cómplice primario del referido delito. Este despacho solicita se le imponga 1 año y 4 meses de pena privativa de la libertad. Hemos concluido con el alegato final. Muchas gracias, señor director. Bien, le agradezco también a usted por haber resumido su exposición en función a la que usted había anunciado. Y en línea de lo conversado al inicio de esta sesión de audiencia, convocamos a la siguiente sesión a realizarse el jueves próximo, 18 de enero, a las 3 de la tarde. Acto procesal en el cual realizarán sus alegatos de clausura tanto la defensora del Estado como actor civil, y la defensa técnica. En este caso, seguramente la defensa hará uso de un tiempo semejante, ¿no?, como había hecho su solicitud en su momento, y con esto, no habiendo más que señalar el día de hoy, damos por concluida esta sesión. Doctor Andy, ¿ha solicitado usted intervenir? Sí, señor magistrado, solo para el tema de tiempos de la agenda de ustedes. Si es que ustedes están señalando que el día jueves tenemos la audiencia a las 3 de la tarde, le pediría que previamente también pregunte a la señorita representante de la Procuraduría cuánto tiempo le tomará de cara a saber si es que podemos culminar o no ese día y cuánto tiempo o hasta qué hora ustedes tendrían la agenda para poder culminar con esa sesión. No hay inconveniente. Le agradezco por su intervención. Doctora Berta, ¿cuánto tiempo piensa usted utilizar en su alegato de clausura? Sí, señor magistrado, no más de 30 minutos. Correcto. Entonces, los tiempos se nos dan. Vamos a liberar nuestra agenda de las actividades, en mi caso, propias de la otra sala. Y a partir de las 3 de la tarde, creo que concluimos con lo que corresponde a esta sesión. Reitero, las partes procesales quedan notificadas para concurrir a la siguiente sesión de audiencia que se realizará el día 18 de enero a las 3 de la tarde. Y doy por concluida mi intervención y cedo el uso de la palabra al señor presidente Sala. Muchas gracias, doctor Álvarez. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Entonces vamos a proseguir en la fecha y hora indicada bajo los apercibimientos que corresponden, quedan notificados cada uno de los sujetos procesales. ¿Ya? Buenas tardes.